pueblo ha demostrado su alma de bolivariana, de bolivariano, su alma de gente de bien, su alma de gente de paz. Hoy hemos escrito todas y todos en conjuntos, como si fuera 1 millón, millones y millones de manos entrelazadas, una página gloriosa en la historia de la República Bolivariana de Venezuela. El día de hoy ha triunfado la paz. La paz para todos y la paz para todos. La paz sea con nosotros, la paz sea con ustedes. La paz sea con todas y todos quienes aportando un granito de arena, yendo a su centro de votación, haciendo su cola, sacando la cédula y votando por quien quiera que quisiera votar, dio una lección a aquellos que persisten en la violencia como forma de acción, con la diatriba estéril como forma de abordar su deseo de poder. Hoy ganó la paz. Y gracias a esa paz que hemos conquistado por la vía del voto, hoy Venezuela se enrumba hacia un futuro de prosperidad, hacia un futuro donde todas y todos cabemos, hacia un futuro donde nuestras hermanas y hermanos regresen, nuestras migrantes y nuestros migrantes, para encontrarse con sus abuelas, con sus madres, con sus tías, con sus esposas que lo están esperando. Hoy demostramos de qué madera estamos hechos. Todos vimos maravillados y conmovidos hasta las lágrimas, por ejemplo, a nuestros abuelos, a nuestros ancestros guaraos, allá en el municipio Antonio Díaz del estado del Tamacuro. Una de las lluvias más torrenciales que ha caído en el sur y el oriente del país cayó hoy, porque es la primera onda tropical la que entró desafortunadamente en día de elecciones, y no hubo forma de detener a nuestro pueblo, que se tapó con un plástico y se parecían a Moisés abriendo las aguas para dirigirse hacia su centro de votación. Yo no sé si tenemos el video, lo pedí, pero como lo pedí, seguramente no lo tenemos. Lo pedí con tiempo, como lo pedí con tiempo, lo más seguro es que no esté. Pero todos lo vimos y todas lo vimos también. Hoy hemos dado una lección al mundo entero acerca de la fuerza, de la potencia, de la intensidad, de la profundidad con que, ahí está, mira el video, de la intensidad con que el pueblo de Venezuela vive su democracia. Mira, como si se hubieran emergido de las aguas. No los detuvo ese torrencial aguacero porque fueron a escoger a su gobernadora o a su gobernador. Y fueron a escoger a sus diputadas y a sus diputados, a los consejos legislativos y a la Asamblea Nacional. Victoria de la paz, victoria de nuestra templanza, de nuestra valentía, de nuestra fuerza como venezolanas y como venezolanos. Hoy triunfó la historia también. Hoy triunfó nuestro derecho inalienable sobre el territorio de la Guayana Esequiba, que es incontrovertiblemente venezolano. Así como el pueblo votó unánimemente para aprobar el referendo consultivo, así como recibió con muchísima emoción la ley de la Guayana Esequiba, así también se volcó a votar para escoger por primera vez en la historia de Venezuela al gobernador de la Guayana Esequiba, territorio de Venezuela, que ahora cuenta con su gobernador, con sus diputados y diputadas al Consejo Legislativo Regional y cuenta con sus diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. Primera vez en nuestra historia. Hoy triunfó nuestra historia y el legado que nos dejara el libertador Simón Bolívar. Y hoy triunfó con una fuerza indeclinable la democracia venezolana. Por supuesto, no podemos dar ningún tipo de resultados. Quita esa cara, Diosdado.
No hay resultados por ahora porque nosotros somos profundamente respetuosos de lo que está establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y en la normativa del Consejo Nacional Electoral. Esperemos que el Consejo Nacional Electoral asigne los resultados y los cargos que resultaron elegidos como diputados, como diputadas, como gobernadores de los 24 estados y de los diputados de los consejos legislativos regionales, pero lo que está a la vista no necesita anteojos. Todavía a estas horas hay gente en nuestros sectores populares, en nuestros pueblos más retirados, votando, porque esa fue otra gran victoria del día de hoy. Quienes llamaron, en nuestra opinión, de manera tonta, de manera estúpida, otra vez a la abstención, creyeron que eso iba a generar una situación donde la gente se amilanaría y no iba a ir a los centros de votación o se desencantaría del evento electoral. Creo que ha ocurrido exactamente lo contrario, porque mucha gente iba a votar solamente para demostrar que sí cree en esta Constitución, que sí cree en esta democracia y que ya está harto de los extremistas, que ya está harto de los violentos, que ya está harto del fascismo. Esa es otra gran victoria del día de hoy. Hoy, toda Venezuela, afortunadamente y gracias a Dios, sin absolutamente ningún derramamiento de sangre y sin situaciones graves que lamentar, sino solamente con la fuerza del voto, ha derrotado en toda la línea al fascismo en Venezuela y queda enterrado por la fuerza de la democracia de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Queremos decirles gracias. Gracias siempre. Gracias desde lo más profundo de nuestras almas. Gracias a los miles y miles de testigos y testigas electorales. Gracias a las decenas de miles de funcionarios electorales que desde hace 2 días estaban desplegando el material de votación, pero que vienen trabajando desde el mismo momento en que fue convocado el evento, los eventos electorales, porque eran 2 eventos electorales. Gracias a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y va nuestro sentimiento de duelo y nuestro abrazo a los familiares de los oficiales que resultaron fallecidos desplazando el material electoral por un río en el estado Apure. Eso es la demostración de cómo nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sin decir nada, sin hacer otra cosa que cumplir con su deber, garantiza la realización en paz de las elecciones. Gracias a los que también actuaron muchas veces en el silencio para impedir todas las acciones que tenían planeadas en contra de la tranquilidad del evento electoral y de las venezolanas y de los venezolanos. No hubo ni un solo evento que no fuera la lluvia. No hubo ni una sola situación, porque todo fue controlado y todo fue oportunamente desactivado. Dándole las gracias a todo el pueblo de Venezuela, queremos también agradecer y felicitar a todos los sectores de la oposición venezolana que participaron en el evento electoral. Yo pido un aplauso para todos los sectores de la oposición democrática venezolana, incluyendo aquellos que en otras oportunidades tuvieron un planteamiento de promover situaciones de conflicto en Venezuela, y les decimos que el camino es este, que no hay otro. Que por este camino nos encontrarán por la vía de la discusión, por la vía de la confrontación de ideas, por la vía de las soluciones que la democracia establece. Tenemos delante de nosotros un panorama profundamente auspicioso y por eso tendemos nuevamente nuestras manos para decirle a todos los sectores del espectro político venezolano, si es
para el bienestar, para la felicidad y para la tranquilidad del pueblo de Venezuela, allí estaremos trabajando. Si lamentablemente aparece una compulsión de volver nuevamente a la diatriba estéril, bueno, nos enfrentaremos con las armas que la democracia y la Constitución establecen. Pero hoy es un día para agradecerles a los sectores de la oposición venezolana y para felicitarles por su participación en un evento electoral que transcurrió durante toda la campaña electoral. Y el día de hoy, y esperamos, y sabemos que va a ser así, culmine de esa manera, sin absolutamente ninguna situación de violencia o de animadversión entre candidatas y entre candidatos. Yo quiero saber, otros países que se la pasan hablando pistoladas de Venezuela, si pueden decir lo mismo de los eventos electorales en sus países, que lamentablemente siempre dejan un saldo de personas heridas, de candidatos muertos. Nosotros, el día de hoy y los días previos a la elección, no decretamos estado de excepción, pero ni en una parroquia, ni siquiera en nuestro territorio de la Guayana Esequiba decretamos estado de excepción, porque sabíamos del talante profundamente cívico del pueblo de Venezuela. Y la gente fue y votó en paz. ¿Qué país de los que hablan pistoladas puede decir lo mismo? Que decretan estados de excepción, que se roban de manera brutal las elecciones, que cometen fraude a los ojos de los organismos internacionales y nadie dice nada. Perdónenme el lugar común, pero hoy habló el pueblo de Venezuela. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y ahora, honor al vencido y gloria al vencedor. Un gran abrazo a todas y a todos. Jorge Rodríguez, ¿por quién ofrece? Hablaba el jefe, el coordinador general. Muy bien, Jorge Rodríguez continúa. Hay un guateque en la Plaza Bolívar. ¿Está lloviendo? Bueno, hay paraguas. Por el Canalí, Oriana Cabello. Así es, buenas noches, gracias. Mis preguntas son tres. Me gustaría que ustedes nos ampliaran parte de ese balance de la maquinaria que han activado el día de hoy. Hablo específicamente de la maquinaria 5x5, las VC, los movimientos sociales, si tienen algún tipo de balance de cómo ha funcionado esa maquinaria justamente el día de hoy, domingo 25 de mayo, en estas elecciones regionales parlamentarias y legislativas. Por otra parte, usted... Candidato Rodríguez hablaba parte del derrotamiento del abstencionismo justamente en estos comicios. Me gustaría preguntarle lo siguiente: si la oposición que ha participado en estos comicios ha dicho que la jornada fue lenta pero venció el abstencionismo, ¿qué tanto han difundido otros sectores en este sentido? ¿Cómo pudiera interpretarse ahora este discurso? ¿Cree usted que pudiera ser una nueva etapa de las relaciones entre el oficialismo y la oposición, tomando en cuenta de quienes en este caso tomen posesión de las gobernaciones y por supuesto los diputados a la Asamblea Nacional? Y por otra parte, ya para finalizar, ustedes mantuvieron una frase clave durante la campaña electoral que fue menos tarima, más calle. En este sentido, me gustaría conocer si ustedes durante ese recorrido que hicieron por las comunidades de nuestro país se toparon con jóvenes venezolanos y qué piensan pues del voto joven justamente en estos comicios del 25 de mayo. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Oriana. Mire, sobre la maquinaria, por sus obras los conoceréis. Vamos a esperar unos pocos minutos. En pocos minutos ustedes mismos sacarán sus conclusiones acerca del desempeño de nuestra maquinaria en los 24 estados del país y en Caracas. Es cuestión de minutos. En segundo lugar, con respecto a los sectores de la oposición, yo creo que hubo una demostración tremenda. Más allá de todos los tinglados, más allá de todas esas cosas que montan, más allá de los fake news, más allá de la manipulación en las redes, la realidad es la realidad. Quien no está en la realidad sencillamente
es psicótico, es una persona que no está en la realidad, que está en otra cosa, que está en otra dimensión, que está encerrada en un closet, que está quién sabe dónde. La realidad hoy fue fehacientemente demostrada. En la participación pacífica de millones y millones y millones de personas que se volcaron a los centros de votación. Y creo que hubo también una posición de fuerza, porque la ciudadanía venezolana fue retaliativamente retada, maltratada, vejada, como hacen con los migrantes, como hicieron con nuestra niña Maykel y como hicieron con los 252 venezolanos secuestrados. Pues eso querían hacer con todos los votantes de Venezuela. Como si es que aquí ya no hay pruebas fehacientes del valor de nuestra gente. Y mira, le dieron una lección poderosísima. Ojalá los sectores de la oposición venezolana comprendan que hay un mensaje. Y justamente eso intenta contestar tu pregunta. Una elección es principalmente un diálogo profundo, fecundo entre millones de personas. Millones de personas que un día deciden hablarse entre sí para elegir unos funcionarios, si es un referendo para tomar una decisión acerca de los temas importantes o si es una consulta de los consejos comunales, es para decir. Es una forma de diálogo. Y hoy el pueblo de Venezuela habló con profundísima claridad. Ojalá todas y todos quienes fuimos partícipes de ese evento de diálogo lo respetemos y respetemos las conclusiones que ese diálogo tiene. Y avancemos hacia lo que el pueblo de Venezuela decidió el día de hoy. Construir todas y todos juntos la Venezuela que nos merecemos. Sobre lo de menos tarimas y más calles, creo que eso no solamente estuvo prefigurado así en la campaña electoral, sino que atravesó todo el proceso de este acto electoral del día de hoy, incluido el día de hoy. Porque fue un proceso donde, en el caso nuestro, las personas escogieron a sus candidatas y a sus candidatos, hubo un proceso de consulta profunda, la mayoría de nuestras candidatas y de nuestros candidatos eran personas de extracción allí del profundo corazón del Estado, donde participaban como gobernadores, donde participaban como diputados. Así que creo que hay un mensaje allí también acerca de cómo hacer política ahora. Y lo único que yo podría decirte en eso de menos y más calles, lo único que te podría decir, la última es hoy y pura calle a partir de mañana. Gracias. Por Televen, Daniel Álvarez. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Candidato, quisiera hacerle varias preguntas. Usted acaba de mencionar un hecho irregular. Yo soy candidato, pero también soy diputado. Un hecho irregular. El 5 de enero del 2026. Correcto. Y sobre eso, que yo ya perdí mi curul, pero todavía soy diputado hasta... Y sobre eso también le tengo una pregunta, pero empiezo... ¿Sobre si perdí mi curul? No. Ah. Sobre los hechos que mencionaba en Apure, si nos podría ampliar de qué se trata. Habla usted de fallecidos y si esto tiene que ver con el plan que denunciaba el ministro del Interior, Diosdado Cabello, sobre este tema de conspiración, y si tienen información sobre lo que había comentado el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, sobre un hecho irregular que habría ocurrido en la frontera, pero del lado colombiano. Y lo que le quería preguntar sobre el tema legislativo es que ustedes, de salir victoriosos, tendrían como prioridad la organización política territorial. Ya lo hablaba usted en la elección de juezas y jueces de paz, si esa sería una de las prioridades. Muy bien, hay problemas técnicos, pero vamos a solucionarlo. En breve, justamente como estaba mencionando, está dando rueda de prensa Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez habló sobre esta imagen que, como dijimos, ya sabíamos que iba a utilizar el chavismo para justamente mencionar que sí fueron a votar. Entonces vamos a continuar
vamos a continuar justamente esta Durante el 2021. rueda de prensa de Jorge Rodríguez. Muy bien, entonces lo vamos a tener nuevamente, vamos a volver y ya lo tenemos, sigamos escuchando. De ninguna situación de violencia o de animadversión entre candidatas y entre candidatos. Yo quiero saber, otros países que se la pasan hablando pistoladas de Venezuela, si pueden decir lo mismo de los eventos electorales en sus países, que lamentablemente siempre dejan un saldo de personas heridas, de candidatos muertos. Nosotros, el día de hoy y los días previos a la elección, no decretamos estado de excepción, pero ni en una parroquia, ni siquiera en nuestro territorio de la Guayana Esequiba decretamos estado de excepción, porque sabíamos del talante profundamente cívico del pueblo de Venezuela. Y la gente fue y votó en paz. ¿Qué país de los que hablan pistoladas puede decir lo mismo? Que decretan estados de excepción, que se roban de manera brutal las elecciones, que cometen fraude a los ojos de los organismos internacionales y nadie dice nada. Perdónenme el lugar común, pero hoy habló el pueblo de Venezuela. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y ahora, honor al vencido y gloria al vencedor. Un gran abrazo a todas y a todos. Vamos a responder rapidito algunas preguntas porque estamos un poco apurados para esperar los resultados y porque, bueno, me dicen que hay un guateque en la Plaza Bolívar. ¿Está lloviendo? Bueno, hay paraguas. Por el canal I, Oriana Cabello. Así es, buenas noches, gracias. Mis preguntas son tres. Me gustaría que ustedes nos ampliaran parte de ese balance de la maquinaria que han activado el día de hoy. Hablo específicamente de la maquinaria 5x5, las VC, los movimientos sociales, si tienen algún tipo de balance de cómo ha funcionado esa maquinaria justamente el día de hoy, domingo 25 de mayo, en estas elecciones regionales parlamentarias y legislativas. Por otra parte, usted... Candidato Rodríguez hablaba parte del derrotamiento del abstencionismo justamente en estos comicios. Me gustaría preguntarle lo siguiente, si la oposición que ha participado en estos comicios ha dicho que la jornada fue lenta pero venció el abstencionismo, ¿qué tanto han difundido otros sectores en este sentido? ¿Cómo pudiera interpretarse ahora este discurso? ¿Cree usted que pudiera ser una nueva etapa de las relaciones entre el oficialismo y la oposición, tomando en cuenta de quienes en este caso tomen posesión de las gobernaciones y por supuesto los diputados a la Asamblea Nacional? Y por otra parte, ya para finalizar, ustedes mantuvieron una frase clave durante la campaña electoral que fue menos tarima, más calle. En este sentido, me gustaría conocer si ustedes durante ese recorrido que hicieron por las comunidades de nuestro país se toparon con jóvenes venezolanos y qué piensan pues del voto joven justamente en estos comicios del 25 de mayo. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Oriana. Mire, sobre la maquinaria, por sus obras los conoceréis. Vamos a esperar unos pocos minutos. En pocos minutos ustedes mismos sacarán sus conclusiones acerca del desempeño de nuestra maquinaria en los 24 estados del país y en Caracas. Es cuestión de minutos. En segundo lugar, con respecto a los sectores de la oposición, yo creo que hubo una demostración tremenda. Más allá de todos los tinglados, más allá de todas esas cosas que montan, más allá de los fake news, más allá de la manipulación en las redes, la realidad es la realidad. Quien no está en la realidad sencillamente es psicótico, una persona que no está en la realidad, que está en otra cosa, que está en otra dimensión, que está encerrada en un closet, que está quién sabe dónde. La realidad hoy fue fehacientemente demostrada en la participación pacífica de millones y millones y millones de personas que se volcaron a los centros de votación. Y creo que hubo también una posición de
de fuerza, porque la ciudadanía venezolana fue retaliativamente retada, maltratada, vejada, como hacen con los migrantes, como hicieron con nuestra niña Maikeli, como hicieron con los 252 venezolanos secuestrados. Pues eso mismo querían hacer con todos los votantes de Venezuela. Como si es que aquí ya no hay pruebas fehacientes del valor de nuestra gente. Y mira, le dieron una elección poderosísima. Ojalá los sectores de la oposición venezolana comprendan que hay un mensaje. Y justamente eso intenta contestar tu pregunta. Una elección es principalmente un diálogo profundo, fecundo entre millones de personas. Millones de personas que un día deciden hablarse entre sí para elegir unos funcionarios, si es un referendo para tomar una decisión acerca de los temas importantes o si es una consulta de los consejos comunales, es para decidir cuál proyecto. Pero es un diálogo, es una forma de diálogo. Y hoy el pueblo de Venezuela habló con profundísima claridad. Ojalá todas y todos quienes fuimos partícipes de ese evento de diálogo lo respetemos y respetemos las conclusiones que ese diálogo tiene. Y avancemos hacia lo que el pueblo de Venezuela decidió el día de hoy. Construir todas y todos juntos la Venezuela que nos merecemos. Sobre lo de menos tarimas y más calle, creo que eso no solamente estuvo prefigurado así en la campaña electoral, sino que atravesó todo el proceso de este acto electoral del día de hoy, incluido el día de hoy. Porque fue un proceso donde, en el caso nuestro, las personas escogieron a sus candidatas y a sus candidatos. Para decir que vencimos, como bien lo dijiste tú anteriormente. Muy bien, estas son las palabras entonces de Jorge Rodríguez, quien ha hablado justamente el comando de campaña en Venezuela. Él está diciendo que la oposición ha estado contando otra realidad. Sin embargo, nosotros hemos visto y hemos sido testigos de que los centros de votación han estado vacíos. Apenas un gato estuvo en un centro de votación. Estaban durmiendo los testigos de mesa. Ahí estamos viendo a las filas imaginarias de Jorge Rodríguez y justamente así ha sido la jornada electoral que pretende disfrazar el régimen. Justamente estamos viendo ahí las imágenes. Este gato va a dar la vuelta al mundo. También las imágenes, el intento de la dictadura de disfrazar este evento y de decir que sí hubo, precisamente que sí hubo personas que fueron a votar, cuando no es así. Una persona militar, un gato y un centro de votación totalmente vacías. No se puede tapar el sol con un dedo. Ahí estamos viendo militares, solo militares, sillas vacías. Sin embargo, la dictadura pretende dar contar otra historia, contar otra versión que no sucedió. Los testigos de mesas durmiendo con las imaginarias, y justamente el régimen trata de pintar, de dar argumentos que son totalmente falsos. El fracaso electoral de Maduro, un poder sin pueblo, hoy quedó demostrado, algo que el régimen ya no puede ocultar. Ya no puede ocultar el régimen el fracaso de la dictadura de Nicolás Maduro en estas elecciones regionales parlamentarias del 25 de mayo. No movilizaron a nadie, apenas un gato estuvo en estas votaciones. Centros vacíos, candidatos inhabilitados, partidos robados. Es lo único que fue la campaña del chavismo. El chavismo se quedó solo, hablándole a un país que ya no quiere escucharle, un país que le ha dado la espalda. Centros vacíos, ¿no? Centros vacíos, totalmente vacíos. Jorge Rodríguez trata de de contar otra historia, pero la historia ya ha sido contada por la propia María Corina, a quien el pueblo respeta y a quien el pueblo realmente cree que es su representante. Ella junto a Edmundo González invitaron a todos a no votar, a no salir, a quedarse en casa, y el pueblo le ha escuchado. Apenas un 12% salió a votar.
apenas un 12%. Y obviamente estas personas son seguramente personas que tienen cercanía con el chavismo, personas que tal vez se han visto amenazadas, ¿no? Entonces, o personas que han salido a votar por la oposición que ellos quisieron colocar en estas elecciones, oposición que precisamente ellos mismos han elegido, ¿no? Entonces, ellos mismos han elegido a quienes consideran oposición, justamente como mencionábamos, ¿no? Entonces, como mencionábamos, pero vamos a seguir entonces, vamos a seguir viendo y observando justamente estas imágenes justamente de que han dado la vuelta al mundo. Pero como decíamos, vamos a seguir escuchando otra parte más de este teatro que pretende montar el régimen, la dictadura de Nicolás Maduro, ¿no? Estamos viendo ahí un Jorge Rodríguez sonriente, pero vamos a escuchar. Es hoy y pura calle a partir de mañana. Gracias. Por Televen, Daniel Álvarez. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Candidato, quisiera hacerle varias preguntas. Usted acaba de mencionar un hecho irregular. Yo soy candidato, pero también soy diputado. Un Hasta hecho el 5 irregular. de enero del 2026. Correcto. Y sobre Ponte tú que yo ya perdí mi curul, pero todavía soy diputado hasta... sobre eso también le tengo una pregunta, pero ¿Sobre si perdí mi curul? No. Ah. Sobre los hechos que mencionaba en Apure, si nos podría ampliar de qué se trata. Habla usted de fallecidos y si esto tiene que ver con el plan que denunciaba el ministro del Interior, Diosdado Cabello, sobre este tema de conspiración, y si tienen información sobre lo que había comentado el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, sobre un hecho irregular que habría ocurrido en la frontera, pero del lado colombiano. Y lo que le quería preguntar sobre el tema legislativo es que ustedes, de salir victoriosos, tendrían como prioridad la organización política territorial. Ya lo hablaba usted en la elección de jueces y jueces de paz, si esa sería una de las prioridades de esta nueva Asamblea Nacional. Gracias. Rápidamente, para despachar el tema del Táchira, hubo un evento, pero ocurrió en el lado colombiano. Un evento, además, que pasa cada rato en Colombia. Porque, lamentablemente, Colombia es un país que está transversalmente atravesado por el narcotráfico, por el paramilitarismo, por la violencia permanente. Y en tiempos electorales, mucho más. En nada tiene que ver con el desarrollo de las elecciones en Venezuela, que no... Pero ni un triqui-traqui. Nada. La gente fue a su centro de votación a votar tranquilamente, a escoger a sus gobernadores, a sus gobernadoras, a sus diputados y a sus diputadas. Lamentablemente, lo que ocurrió en el estado Apure es una demostración tremenda, profunda, dolorosísima, de cuánto se compromete nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que las venezolanas y los venezolanos puedan votar hasta en el lugar más recóndito. Hubo un naufragio y lamentablemente ese naufragio generó este terrible accidente porque resultaron fallecidos 2 guardias y un policía, transportando el material electoral. Y eso es una forma también de decirle a aquellos que denostan del sistema electoral venezolano y preferirían que fuera la violencia o fuera la acción artera lo que los hiciera con el poder, pues nosotros le debemos a esos mártires y le debemos a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se despliega como se despliega en el Plan República y a los funcionarios electorales respeto al sistema electoral venezolano. Nosotros ya hicimos, no sé si los demás factores, las otras 10 planchas opositoras llevaron algunas propuestas desde el punto de vista del plan legislativo, no las vi, pero nosotros sí llevamos un plan legislativo y planteamos una serie de propuestas que básicamente están relacionadas con la modernización del sistema legislativo venezolano para la redacción
de códigos que serían las columnas vertebrales de los temas más importantes a trabajar en esta legislatura en materia social, en materia política geográfica, en materia político-territorial, en materia económica, en materia ecológica, en materia de protección a la familia, porque uno de los códigos que más fue tomado y fue acogido por las millones de mujeres y hombres a los que les dimos la mano directamente, a los que les agradecemos nos hayan permitido entrar a sus hogares, nos hayan pedido sentarnos, nos hayan ofrecido un cafecito, un heladito, un vaso de agua. De los códigos y de los planteamientos que nosotros hicimos, que más acogida tuvo fue el código de familia, el código para proteger a la familia. Un nuevo código social, que es el código de protección por excelencia que brinda la Revolución Bolivariana. Así que vienen días de discusión fecunda con las diputadas y diputados que hayan resultado electos. Les recordamos que todavía tenemos chamba, los diputados de la legislatura del 2021. No vamos a hacer como Guaidó, afortunadamente. Nuestro periodo culmina el 5 de enero del año 2026, el 4 de enero, y el 5 de enero se instala la flamante Asamblea Nacional que el pueblo de Venezuela eligió el día de hoy, 25 de mayo del año 2025. Así que les agradecemos mucho y básicamente vamos principalmente a mantenernos en la calle. Ya lo decía el presidente Maduro en su alocución el día de hoy cuando fue a votar, que el papel preponderante de un diputado o de una diputada de esta tolda es mantenerse en la calle junto al pueblo de Venezuela. Gracias. A la hora. Rapidito, Fabiana, que nos tenemos que ir. Sí, Adelante. buenas noches. Bueno, una sola pregunta. Ya que usted mencionaba el tema de los migrantes, le pregunto, en los últimos meses han llegado más de 4.000 connacionales repatriados. Más de 5.000. Bueno, más de 5.000 connacionales repatriados que fueron engañados por la oposición. ¿De qué forma se pueden integrar ahora a ese plan económico, social y político que ha propuesto el presidente Nicolás Maduro a través del plan de las 7T? Ya están, porque Diosdado puede abundar más sobre esto, pero cuando ellos son recibidos, que casi todos, por no decir todos, han sido recibidos por el ministro del Poder Popular por Interior, Justicia y Paz, se le hace un abordaje integral desde el punto de vista de su situación de salud, de su situación de vivienda, de su situación laboral, de su situación familiar, porque nos hemos topado con verdaderas tragedias. El caso de Mekeli es una verdadera tragedia. Se le arrebatan a la madre, ponen a la madre en un centro de detención, ponen al padre en otro centro de detención y después, sin ningún tipo de fórmula de juicio, secuestran al señor y lo llevan a El Salvador. Es decir, desintegran una familia solamente porque consideran que emigrar es un delito grave, porque para recluir a alguien en un campo de concentración, según ellos, estarían cometiendo una grave falta. Es decir, nosotros hemos planteado un abordaje integral de las migrantes y los migrantes, y lo único que te puedo decir adicionalmente es que ten la certeza absoluta de que así como Nicolás Maduro produjo el milagro de traer a Maykelis, Antonella, Espinosa, Bernal a Venezuela, va a traerse a los 252 secuestrados. Gracias. Así es, escuchábamos parte de las declaraciones del jefe del Hemos escuchado entonces a Jorge Rodríguez, precisamente, quien ha respondido a la prensa. Él habló de que han salido a votar. Él habló justamente que agradeció al pueblo, agradeció a la oposición que ellos mismos han elegido a dedo a quien habilitar y a quien mantener inhabilitado, ¿no? Entonces, es las palabras de Jorge Rodríguez, el jefe de campaña del comando Ben 25 más. Han declarado sobre el proceso electoral el día de hoy. Han dado justamente, como decíamos, han montado su propio teatro, han contado su propia farsa, pero el pueblo ya no escucha a la dictadura y el pueblo le respondió en silencio de manera elegante, por así decirlo. Ignoró totalmente estas elecciones.